Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto le damos las palmas a Cristo? Vamos, fuerte, fuerte, darle las palmas al que vive para siempre. ¿Amén o no? Amén. Pues gracias a Cristo Jesús es porque somos perdonados nuestros pecados, ¿o no? Así es. Con ese propósito vino Jesús al mundo. Vino para perdón de pecados. Amén. Por eso que nosotros tenemos que en todo tiempo evangelizar. En todo tiempo no debemos callar. En todo tiempo tenemos que dar a conocer este evangelio. Porque el mundo celebra a Jesús, pero no conoce a Jesús el Cristo. ¿Cierto? Muchos conocen a Jesús de bebito nada más. No quieren aceptarlo de grande. ¿No? Así que, ¿qué es lo que se necesita hoy en esta época? Lo necesario para esta época, ¿no? Y leíamos pues Mateo 14, del 22 al 33. Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Señor repite, no tengas miedo? 365 veces se repite en la palabra, no temáis. Yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y de eso se apropió Josué para poder tranquilamente cruzar el Jordán. Y son 365 veces que se repite en la Biblia, un día por cada, ¿no? Para completar el año. ¿Por qué será? Importante es que nosotros podamos tener pues cada día, ¿no? Esa fe. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cuánto tenemos fe? Amén. ¿Qué pasó aquí? Pedro desafía a Jesús y le dice, si verdaderamente eres tú Jesús, pues di que camine yo en el agua. Y efectivamente Pedro, por la palabra, estaba caminando sobre el agua. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando vienen los problemas, nos desviamos de Cristo. Así es. Jesús nos enseña aquí, ¿no? Muy didácticamente nos enseña cómo Pedro tranquilamente caminaba en el agua. ¿Pero qué vino? La tormenta, el viento fuerte, ¿cierto? ¿Y qué hizo? ¿Lo distrajo o no? Así es, muchas veces el mundo nos distrae de poder estar en contacto con Dios. ¿Se da cuenta que cuando vienen los problemas, qué hacemos? Nosotros le ponemos el enfoque al problema y no le ponemos el enfoque al solucionador del problema. Hacemos las cosas al revés. Así que vamos en esta mañana, que dice la palabra de Dios con el propósito pues de que Jesús, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Vino a darnos fe, a decirnos no temas, a darnos un espíritu de valor y no de cobardía, ¿no? La introducción dice en esta mañana que vivimos un mundo carnal. ¿Será cierto? ¿Ah? ¿Qué dice usted? De violencia, de incredulidad, que se muestra de manera física, ¿no? Porque lo necesario para el hombre que es primeramente que la olla esté llena, ¿cierto? Después el resto que espere. Primeramente es la comida, ¿no? Primeramente es la ropa, primeramente es lo físico, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos hoy? Es el título de hoy. Lo necesario para esta época. Una época donde hemos perdido familiares, hemos perdido muchas cosas, se han perdido trabajos, se han perdido negocios, pero aquí estamos. ¿Somos una evidencia o no? ¿Es el propósito de Dios que tú estés hoy día aquí? Por supuesto. ¿Con qué propósito? ¿Simplemente para estar haciendo lo mismo? ¿Para repetir el plato comúnmente se dice? No. Nosotros estamos hoy día con un propósito muy grande. Jesús le dijo a Pedro, ten ánimo, no temáis.
Porque cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Decaemos, ¿no? Es como cuando tú vas a la ventanilla, estás esperando tu sobre, vas contento de la semana o el mes de cobrar y te dicen que no hay plata. ¿Cierto? Hoy día no pagamos. ¿Cómo se pone nuestro semblante? Decae. Pero el Señor te dice, ten ánimo, no temáis. Esto te dice que enfoques en una cosa y te concentres en otra. A veces más nos enfocamos en los problemas, como dije antes, y caemos en el miedo y en el pánico. ¿Por qué? Porque te concentras tanto en el problema y definitivamente no vas a tener paz. Mucha gente no duerme pensando en el problema. Es cierto, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Hay mucha gente que no llega a dormir, ¿no? Y eso se llama insomnio. Ya asumió una enfermedad. Ahora, el Señor nos ha dado su palabra, pero como no le oímos, he ahí el problema, que caímos en temor. La mayor bendición que el Señor nos ha dado es la paz. ¿Qué significa tener ánimo y no temáis? ¿Por qué dijo no temas, ten ánimo? Número 1. Es Dios quien nos ayuda en todas partes. Es Dios quien nos ayuda en todas partes. Pues antes de comenzar todas las cosas, primero tenemos que orar. Obviamente un hijo de Dios tiene que hacer esto. En el verso 23 dice la Escritura, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Poner siempre en primer lugar la oración. Siempre. Ahora, para muchos, ¿qué es la oración? Es la manera como comunicamos todo a Dios. No solamente los problemas. Señor, sálvame de esto. Señor, envíame esto. Señor, arréglame esto. Tenemos que entregarle todo a Dios. Ya creo que estamos caminando buenos días, buenos meses, buenos años ya. Y tenemos que entender que el más interesado que te vaya bien es Dios, ¿o no? Por supuesto, Él es papá, Él es padre. Y Él quiere que todo te vaya bien, ¿cierto o no? Entonces, al final le mostramos que estamos con Él. Pues esta es nuestra vida de fe. Hablar con el Señor y estar con Él. ¿Amén? Ok. Entonces, Jesús sabía que el pueblo, esto lo habíamos visto ya hace 2 semanas, ¿no? Jesús sabía que el pueblo necesitaba comer, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se acuerdan de los 5,000 que estaban en el desierto? ¿No? ¿Cuál fue el desafío que les hizo los discípulos, Jesús a los discípulos? Denle ustedes comer, le dijo. Claro, ¿no? Denles ustedes de comer. Definitivamente el hombre no puede, ¿se da cuenta? El hombre es limitado. ¿Qué encontró? 2 peces y 5 panes. Con esto no hacemos nada. Así es, así es. Nosotros tenemos que reconocer algo que nosotros llegamos a un límite. Tenemos que reconocer que nosotros llegamos a un tope. No podemos ya más. Y tenemos que darle lugar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que darle lugar, ¿no? Y esto es algo que el pastor siempre nos recalcaba. Deje trabajar a Dios. Y si fueras tan amable de repetírselo a tu hermano que está al costado, te lo agradecería bastante. Dile así: deja trabajar a Dios. Deja trabajar a Dios. ¿Se da cuenta que nosotros queremos hacer las cosas muchas veces? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? El pueblo necesitaba comer y tenía hambre. Fueron estos 5 panes y 2 peces que les muestra que estará junto con ellos. Pues para Jesús era bien sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? Díganle que se vayan.
Porque los discípulos estaban ya prestos a decirle, Señor, dile que se vayan ya. Así es. Pero ¿qué vemos? Vemos en el Señor algo muy importante. No los dejó ir sin comer. Ese es papá. ¿Amén o no? Claro. ¿Cuántos de aquí como padres acaso permitimos que nuestros hijos se vayan al colegio sin desayuno? Claro. ¿Te das cuenta? Así es. Así es, ¿no? Otra cosa es que el hijo se vaya sin desayuno. Pero acá no permites tú que no pueda ir. Igual. Jesús sabía que ellos tenían que alimentarse. Por eso que les da a conocer el pan de vida. Éxodo 16:3. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ahí, cómo renegaban ahí, mira. Si Dios escucha las aflicciones, si Dios escucha los lamentos, ¿podrá escuchar estas quejas? Claro. ¿Por qué Dios envía a Moisés? Porque Dios escuchó la aflicción del pueblo de Israel, escuchó el llanto, escuchó el dolor, ya eran los 400 años ya de esclavitud. Y si Dios escucha eso, ¿cómo no va a escuchar esto de acá? Estas quejas. Por eso que nosotros como creyentes no debemos quejarnos. Ay, qué pesado este trabajo, ¿no? Qué pesado este marido. Qué cargosa. Te estás quejando de algo que Dios te ha dado. ¿Amén o no? Claro. Claro, muchas veces el hombre no sabe, ¿no? El hombre, bueno, finalmente el hombre del mundo desconoce todo esto, ¿no? Que cuando rechaza a alguien, está rechazando lo que Dios le ha dado. Muchas veces pensamos que nosotros debemos llevarnos la gloria y la honra, pensando de que nosotros somos los capaces, que hemos conseguido esta gran chamba, dice. No, es Dios. ¿No? Es Dios haciendo todo. Y de eso debemos estar convencidos. Si supieran que Dios estaba con ellos, no se hubieran quejado, y que este era, ¿qué? El plan de Dios. Hoy día nosotros sabemos, ¿no? Y para quienes son nuevos, pues yo les dejo realmente a todos los seminaristas, los que están estudiando, a que les enseñen esto, de que todo es un plan de Dios, todo es un propósito, que no existe la casualidad, no existe la buena ni la mala suerte, ni la buena vibra ni la mala vibra. Lo que existe es un Dios creador del cielo y la tierra, que tiene el control de tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, ¿no? ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Pues no murieron por hambre, sino murieron por su incredulidad. Así es. Por su necedad, por ser tercos. Y la pregunta acá es, ¿y qué es la incredulidad? Es que no creyeron que Dios estaba con ellos. Es por eso que cuando usted anda preocupado, ¿qué está haciendo usted? Usted está dudando del poder de Dios. Siempre. Si usted anda preocupado, usted está dudando de que, uno, que Dios está con usted y que Dios puede arreglar ese problema. Por eso que muchos creyentes andan, ¿cómo andan? Angustiados, desesperados, estresados, andan deprimidos. Así es. Porque ellos resolvieron sus problemas. Mucha gente, no sé si habrá escuchado este lema que dice el tapa y destapa, ¿no? Saca una tarjeta para tapar otra y así. A la final se llenan como de 5 tarjetas y las 5 tarjetas endeudados. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos de arreglar nuestros problemas. No dejamos que Dios lo haga.
¿no? Entonces, es por eso de que, y también le dejo este texto bíblico, es Marcos 12:24. Marcos 12:24. Ahora, pues ellos creyeron en sus propios pensamientos e ideas, ¿no? Pues ellos creyeron en sus propios pensamientos e ideas. Tenemos que recordar que nuestros pensamientos, decisiones y aún nuestros cálculos impiden que conozcamos que Dios esté con nosotros. Así es. Porque cuando tú estás creyendo en tus propios pensamientos, ¿qué le estás diciendo a Dios? Retírate porque mi idea es mejor que tuya. Así es. Cuando tú pones por efecto lo que tú quieres, le estás diciendo a Dios, no te metas, hazte a un lado. Esto lo arreglo yo. No dejamos que Dios trabaje. Por eso que algo que tiene que estar en nuestra vida, que es Isaías 55, 8. Tus pensamientos, así es. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Cuando usted quiere, como dice, al caballazo, quiere usted que como dé lugar se dé lo que usted quiere, está peleando con Dios. Y Dios le va a dejar que usted lo haga, para que usted se estrelle. Por eso que nosotros tenemos que aceptar, que dejar trabajar a Dios. Por eso que ahora, nuestros pensamientos, ¿qué hace? Impedir que yo esté con Dios. Porque cuando tengo un problema, ¿qué es lo primero que hago? Querer yo arreglar el problema en lugar de dejar que Él lo arregle. ¿Se da cuenta? Y cuando yo me aboco al problema, me enfoco en el problema, dejo de concentrarme, dejo de caminar con Dios, ¿no? Por eso de que muchas veces cuando estamos durante la semana de problemas y tú no ves a alguien acá en el culto, ¿es por qué dice? Porque tuve problemas, ¿no te dice? Claro, eso es lo que te dicen. ¿Por qué no viniste el domingo? Es que tuve problemas. Muchos tienen una vida de fe, ponen todos sus pensamientos y todas sus cosas y comienzan a alejarse, pues no concluyen en la palabra, sino en sus propios pensamientos y planes. Por eso que el hombre se aparta de Dios, ¿no? Pone en primer lugar sus pensamientos, pone en primer lugar sus ideas. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así es. Se da cuenta que Dios complace estas cosas. No permitió que Enoc muera, simplemente lo raptó, igual que Elías. Pero qué importante fue que Enoc estaba con Dios, ¿no? Pues hay un corazón de la búsqueda de Dios. Ahora, ¿es que la vid tiene que estar amarrado a la rama o no? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí. Así es. Y Proverbios 3:5 y 6 también dice, ¿qué dice? Fíate de Jehová. Fíate. Ten la seguridad de Dios. Confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Mira la garantía que te da Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propios conocimientos, no te apoyes en tu propia idea, no te asientes en tus propios métodos. Fíate de Jehová, confía en Él. Reconócelo en todos tus caminos, en todo.
Por eso que al Señor tenemos que entregarle todo. Y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tus veredas. Nosotros tenemos que dejar que Dios comience a arreglar las cosas. Hay cosas que ya se han malogrado, pero deje que Dios trabaje. Por eso que nosotros tenemos que aceptar la ayuda de Dios. Tenemos que aceptar la palabra. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. En otras palabras, no andes preocupado. ¿Te está dando seguridad o no? Pero esa seguridad va a venir no cuando tú pongas tus pensamientos por delante de Dios, sino cuando tú te dejes llevar por Él. Amén. Entonces la vida de fe es estar junto con Él y la pregunta es ¿cómo poder disfrutarlo? Solo con la oración. Solo con la oración. No hay otra forma de poder disfrutar a Cristo, no hay otra forma de poder disfrutar de la palabra, solo con la oración. Todo está aquí, en la oración. Amén. Y tiene que usted ejercitarlo en esto. Tiene que ponerlo por ejercicio. Quizás muchas veces nos engañan porque ya el tiempo se va, ¿no? Pero simplemente 3 minutos, hermano mío, para comenzar, 3 minutos que usted se postre, 3 minutos que usted se recline, rostro a tierra, y poderle decir, Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho, gracias por darme la vida, gracias por este inicio de día, gracias por este amanecer. Es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esta oración sale ¿de dónde? De tu corazón, del fondo. Pero si no sales, ni decirle chao. Claro, ¿cómo sales? Vacío. Sales vacío. Y cuando yo te digo que sales vacío, estás en Génesis 3, 6, 11. Nuevamente regresaste al estado de maldición. ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual que sabe que tú no has orado. Hay un ser espiritual que sabe que tú no has orado. Por eso que no piensen que allá tenemos un Dios tonto. No tenemos un Dios tonto. No tenemos un Dios ciego. Tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo escucha, que todo lo mira. Por eso que es importante eso. Pero también hay un enemigo, Dios permite ese enemigo y le abre la puerta y dice, vaya. Así es. ¿No? Y el enemigo comienza a atacarlo. El enemigo comienza a ponerle trabas. Y muchas veces te explica, ¿pero por qué? Simplemente por algo tan sencillo que de repente no estás orando. Y todos necesitamos que simplemente orar. Entregarle nuestras cargas. Amén. Ahora, todas las cosas comienzan con la oración. He ahí, todo nuestro interior es renovado. Es que nuestro espíritu se aviva cuando está junto al Señor. Estamos con la palabra. El Espíritu Santo toma fuerza. Amén. El Espíritu Santo toma fuerza. Te estás alimentando, como le decía a estos niños hace días, no solo de pan vivirá el hombre. Y usted tiene que aceptar es algo tan lógico, tan sencillo, como decirle a un niño, ¿qué pasa con el pez que sale del agua? Te va a decir, se muere. Pero para nosotros muchas veces nos cuesta creer que se va a morir. Porque lo desafiamos a Dios. El Señor te dice, no solo de pan vivirás. Ya comiste pavo, ya comiste lechón, ya comiste pollo a la brasa, ya comiste, te has alimentado bien, te has metido un panetón también ya encima. ¿Y ahora qué más te falta? ¿No te falta la palabra? Claro, necesitas lo espiritual. Porque esa es la receta que Dios te está dando. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si tú quieres vivir, necesitas ¿qué? No solamente la comida, necesitas la palabra. Amén. Entonces, es que nuestro espíritu se aviva cuando está junto al Señor, y al final de todo, ¿qué significa todo esto? Todos los días necesitamos renovarnos. Todos los días necesitamos sobrepasar esto. Después de la salvación hay algo que debemos de sobrepasar, más allá, porque muchas veces nuestra mirada alcanza hasta la pared, pero el Señor quiere mostrarte lo que está detrás de la pared. Muchas veces miramos el horizonte del mar, pero Dios quiere mostrarte algo más. Y solo esto se va a mostrar, Dios te lo va a mostrar a través de la oración. ¿Por qué? Porque la fe va a ir creciendo, y este espíritu va a seguir creyendo, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿por qué Jesús vino a esta tierra? Acá viene un tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos que venga Jesús, nazca y ya se terminó. Chao, Navidad. Ahí quedó todo. ¿No? Vino exclusivamente ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Y aún las obras existen, pues Él obra para sus propios beneficios. Tienes que estar enfocado con Dios, pero estás en otras cosas, y esto es estar centrado en ti mismo, viviendo incorrectamente. Así es. Me desenfoco de la palabra. Si yo pongo todo al servicio del Evangelio, todo va a caminar como Dios quiere. Pero si yo vengo, es como venir al templo. Yo vengo al templo por simplemente por el interés de alguien. Nada más. ¿No? Como para que usted me entienda, mucha gente viene a tirar el anzuelito por acá a ver si cae un pececillo por aquí. Así es. ¿Sí me entiende? Así es. Claro, muchos vienen de pasada, ¿no? A veces mandan la carnadita a ver si cae alguien. Así es, viene por un interés, ¿no? Mucha gente viene por el interés de conocer a otra persona. Yo le pregunto, ¿acaso Dios no sabrá eso? Por supuesto, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Por eso que la vida de esa persona es frustrada, es un fracaso. No crece espiritualmente, no crece en el Evangelio, porque sus intereses son otros, sus pensamientos son otros, sus caminos son otros. No hay fe ahí, no hay palabra, ¿no? Entonces, es así como el diablo actúa. No está enfocado en sus propios temas, está enfocado en sí mismo. Cuando tú estás preocupado en ti, estás centrado en ti mismo. Por eso que vives como incorrectamente. Y tu idolatría y religión. ¿Por qué? Porque aun cuando puedas venir a la iglesia, vives una vida religiosa. Y cuando dejas de congregar, simplemente, aun cuando no tengas un ídolo de repente, tu ídolo eres tú mismo. Números, capítulo 13 y 14. Los espías que vinieron después de ver la tierra de Canaán, dieron en su informe, ¿no? Dice, ¿por qué Dios nos trajo hasta acá? Para que muramos. Pues se quejaron. ¿Cómo es posible que Dios nos trajo hasta acá? ¿No? Y ese camino que era de 2 días, imagínense, ¿eh? Ese camino que era 2 días, Dios les hizo caminar, ¿cuántos? 38 años. Y eso dice la Biblia, Dios le hizo caminar. Dios le hizo caminar 38 años. Y estos que se quejaron, murieron en el desierto. Así es, por terco, su necedad, por querer, como sea del lugar, salirse con la suya. Eso nada va a prosperar. Ahora, esta nueva generación no llegaron a quejarse. O sea, la generación de Josué en adelante, de Josué y Caleb, fue una generación que tranquilamente obedeció a Dios. Diariamente daban una vuelta
hacia la muralla de Jericó, ¿no? Todos bien obedientitos, bien disciplinaditos, tranquilo. Nadie grita, es puro silencio, ¿no? También dice, y eso que tuvieron que pasar el Jordán y tuvieron que enfrentarse a los muros de Jericó. Tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos supieron quién estaba con ellos. Entonces, si nosotros sabemos fehacientemente quién es el que pelea mis batallas, si sé realmente quién va delante de mí, entonces no tengo absolutamente razón de quejarme. No tengo razón de poderme preocuparme. No debo por qué preocuparme. No debo estar en un estado de depresión, de angustia. No tengo por qué estar viviendo como vive el mundo. Porque lo primero que ven a tu familia es verte como estás, desesperado, como león rugiente. Y lo primero que dice, ¿y este no va a la iglesia? Y por ahí no faltará alguien que Satanás use y dice, ¿y dónde está tu Dios? Claro, es lo primero que te van a decir. Amén. Dios quiere usarnos, ¿cuántos días? Todos los días. Y nuestro interior tiene que renovarse todos los días, así es. ¿Por qué? Porque tú ya renunciaste al mundo. ¿Sabías eso o no? ¿Sabías que renunció al mundo? ¿Alguien no sabía eso? ¿Para alguien es primicia deportiva? ¿Usted sabía que cuando usted hizo una confesión de fe, usted sabe que renunció al mundo? Claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que yo he muerto? No, yo he muerto. Yo he muerto. Por lo tanto, si yo he muerto, ¿tengo lugar a sobreponer mis pensamientos sobre lo de Dios? No. De ninguna manera. Ahora, 2 Corintios 4:16. Nuestro exterior se va desgastando. O sea, por fuera nos vamos deteriorando, ¿no? Pero nuestro interior tiene que renovarse día a día. ¿Amén o no? Y si echamos un poquito de cremita, Oriflame, vamos a poder durar un poco más. ¿Amén o no? Amén. 2. No temas, yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creen? Tienes que creer y empezar el año así. Sin temor, fuera temor. No temas, yo estaré contigo. ¿Qué significa esto? Significa que disfrutemos del reino de Dios todos los días. Por eso que el estar en el reino es un matrimonio. Repita conmigo, matrimonio. Un matrimonio. No matrimonio, no. Matrimonio. Matrimonio. Por favor. ¿Qué es un matrimonio? Que usted tiene que casarse con Dios. Porque Dios quiere un matrimonio para toda la vida, ¿no? Así es. Usted no tiene por qué ya soltarse. Ya nos soltamos. Ya hemos sido golpeados. Ya hemos fracasado. Ya hemos caído. Nos han revolcateado por todos lados ya. Y nosotros, ¿cómo llegamos a la iglesia? Totalmente quebrados, misios, ¿cierto? Moreteonados, con chichones, sin familia, sin hijos, con juicios por acá, juicios por allá. Así es. Demandas por acá y demandas por allá. Así venimos. Con enfermos, así venimos, enfermos. ¿Y Dios nos restaura o no? Porque Él cumple su palabra. Pero ¿qué necesitas tú para restaurar tu vida? ¿Qué necesitas tú para restaurar tu interior? ¿Qué necesitas tú para restaurar esas heridas del alma? Solo la palabra, solo el evangelio, no necesitas otra cosa. Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz. ¿Te das cuenta? Entonces,
Dios necesita que disfrutes de su paz. ¿Cuántos días? Todos los días. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz doy. Pregunta, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿No? ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Y cuál es la obra mayor de Dios? Solo creer en Jesús. Punto. No hay otra respuesta. En un principio nadie te lo va a creer. En otra cita, ¿sabes qué? Ándate a volar con tu religión, te va a decir. Así es, porque muchos quieren otras cosas. Otros quieren que le dé de repente un método científico, ¿no? Claro, una fórmula química. Mira, ¿sabes qué? Mucha gente espera que tú lees otra cosa. Pero jamás nadie va a esperarse que tú le digas, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. No, yo no quiero eso, no. La semana pasada hablamos de los panes y los peces. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? Y muchas veces todos nos hemos preguntado eso, ¿no? Por ahí se me preguntan, pastor, ¿cómo hago para evangelizar? Igual, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? Juan 6, del 27 al 29, ¿ok? Vamos aquí, ponga atención acá, dice, trabajad, no dice el Señor que duerma, dice, trabajad, no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? La comida física. ¿Ok? Trabajad, coma, ¿ok? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque esta comida, ¿dónde va? ¿Cierto? Claro. Pero la palabra de Dios ¿es palabra de vida eterna o no? ¿Que va a permanecer o no? Claro, ¿para siempre? Así es. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. No dice que la Virgen María te va a dar esta acá. Dice, el Hijo del Hombre te va a dar esta palabra. Porque a este señaló Dios el Padre. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? A Cristo Jesús, a su único Hijo. ¿Se da cuenta? Que por todos lados, por donde tú vayas, todo va direccionado a Cristo Jesús. Todo. Por donde tú vayas. Entonces, ¿por qué proclamamos que Jesucristo es solucionador de mi pasado, presente y futuro? Porque efectivamente es la única solución. No existe esa solución. ¿Y esta solución es para todo o no? Es para todo. Económico, social, familiar, matrimonial, para todo. ¿O no? ¿O miento? Contícenme amén. Claro. ¿Cuántos podemos dar evidencia de eso? Claro que sí. Por eso que hablamos de que Jesucristo lo es todo, ¿no? Jesucristo es suficiente. Jesús es completo. Antes de esto, debes de confirmar a Cristo y disfrutar de Él. ¿Y quién es el que Él ha enviado? Es Cristo. Él es lo más importante en tu vida. Él es la piedra angular que fue, ¿qué? Desechada. Desechada. ¿No? Es como cuando tú te dices, ¿qué? Que voy a construir esta habitación, y el albañil o el maestro de obra dice, bueno, muy bien, no te preocupes, tanto millares de ladrillo, ¿no? Tanto fierro para acá, pero sabes que hay que poner 4 columnas. Pero a ti se te antoja solamente poner 3. Así es. Es la piedra desechada. La piedra angular, dice 1 Pedro, fue desechada. La gente no quiere saber nada con Jesús. Así es. Cuando tú vas a tocarle la puerta a alguien con tu Biblia,
claro. ¿No? O si estás hablando, ¿sabes qué? Cámbiame de tema, por favor. Así es. Entonces, Él es la piedra desechada y Él es lo más importante. Vamos a Juan, por favor. Juan 1.4, si fueras amable. Juan 1.4, Juan 1.5. Juan 1.4, Juan 1.5. Amén. Juan 1.4. Él es la luz. Ajá. A ver, en voz alta. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si tú no tienes a Cristo, entonces ¿cómo caminas? En oscuridad. Caminas en tinieblas. Y es así como camina el mundo. En tinieblas. Ahora, el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a poder. Escúchame bien, no van a poder. Por eso que importante es que tú seas la iglesia cuando el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Toda estrategia del diablo no va a poder contra la iglesia. Todo lo que el diablo pretenda hacer no va a poder contra la iglesia. Por eso que es importante que tú seas la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que estar todos los días. Aun cuando te enseñe algo que así, sí, así. Pues simplemente ponte y medita. También, entonces, ¿dejarás de comer todos los días? Respóndete entonces. Deja de respirar, por favor. ¿Puedes dejar de respirar 2 días? No, pues. ¿Te cansas de respirar? ¿Alguien se cansa acá? ¿Alguien se ha agotado de respirar? ¿Alguien vive estresado y está respirando todos los días? ¿Alguien está estresado de comer? Este mes que uno come más todavía. ¿Mi hermana Sofía? Claro. Entonces simplemente meditemos algo tan sencillo. Por eso que el evangelio es sencillo. No es difícil. El que lo hace difícil, ¿quién es? Nosotros. Por no creer. Ahí está el problema. El primer problema no es el diablo. No le eche la culpa al diablo. El primer problema eres tú. Soy yo. Por no creer. Vemos aquí el caso de Juan. Juan capítulo 3. Vemos el caso de Nicodemo. Nicodemo principal, ¿no? Uno de los sacerdotes de la corte de los fariseos. Era un maestro de la ley, ¿no? Jesús lo confronta, le dice, tú eres maestro y no sabes esto, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque había que nacer de nuevo. Pero sabía de Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Jesús. No conocía el evangelio, no tenía evangelio. Hechos 10, Cornelio amaba a Dios también. Por eso que Dios también le da un sueño a él. ¿Y qué ve? En ese sueño ve a Pedro viniendo. Y Dios también, ¿qué hace? Hace que Pedro sueñe de que Cornelio está, que él tiene que ir a la casa de Cornelio. Mire todo lo que hace Dios. Increíble. Sabe del corazón de Cornelio. Pero para esto Dios genera el encuentro. Este Cornelio ama ya, necesita que él venga a predicar. Pedro. ¿Y Pedro cómo hago con Pedro? Ya, un sueño. Pedro comienza a soñar. Tienes que ir donde Cornelio. Y Cornelio también comienza a soñar. Ya, que un Pedro está llegando a su casa. Mire cómo Dios juega con nosotros. ¿Pero para bien o para mal? Para bien. Porque Cornelio necesitaba saber el evangelio. Necesitaba saber quién era Cristo Jesús.
También igual, Hechos 16, Lidia, importante, una mujer que amaba a Dios, pero todos eran personas que esforzados en creer. Nosotros tenemos que disfrutar. Esto no es algo que tienes que cansarte. El Evangelio no puede agobiarte, no te puede cansar. No es que tengo que ir a evangelizar. No. Ay, qué pesado, tengo que ir al aposento. No. Claro. No, tienes que disfrutar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios te ha puesto en las manos, que es salvar una vida. Estás delante de cuántos niños dándole el mensaje de Dios. Por eso que tienes que esmerarte, aun cuando tengas que ir, perdóneme, pero aun cuando usted tenga que ir a un velorio, también usted tiene que mirar ese campo. También tiene que mirar ese campo, porque mucha gente está con un corazón sensible. Es ahí donde usted tiene que ir a hallar la palabra. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué hizo Dios acá con Lidia? Dios le abre el corazón, dice. Escuche bien, Dios le abre el corazón. ¿Se da cuenta? Por eso que usted tiene que esperar pacientemente que el esposo, los hijos que están ahí en un caminar, deje que Dios todavía abra el corazón. No se desespere, usted ore. ¿Amén o no? No se queje de los hijos. No se queje de los esposos, no se queje de las esposas, no se queje de las mamás, de los papás, no se queje. ¿Amén o no? No se queje de los maridos. ¿Amén o no? Amén. Voy a levantar la mano. Es que eso Dios te lo ha dado y usted tiene que esperar. Yo siempre me puse un día a pensar, ¿no? ¿Verdad, no? ¿Cuántos años esperó Dios por mí para que yo haga de la confesión? ¿No? Cerca de 42 años, ¿no? 38, ¿no? 38 años, imagínate, son 38 años, ¿no? Ha tenido la paciencia, está esperando, a ver cuándo viene este. Claro, exactamente, tuvo que venir acá te recuerdo. Y lo único que tuve cuando estuve ya en el hospital, abre los ojos, lo primero que dije, yo sé que soy yo tú. Fue lo primero que le dije. Me dolía todo el cuerpo, todo, porque me cayó en la viga de fierro acá, por la parte de atrás, acá en la cabeza. Y lo único que hice al despertar fue decirle, yo sé que has sido tú. Nada más. Punto final. ¿No? Y es así como Dios, ¿qué hace con Lidia? Abrirle el corazón para que escuche la prédica de Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que todo tiene su horario? ¿Amén o no? ¿Estamos convencidos de eso? Solamente pongámoslo. ¿Por qué? Recuerde que Dios te puso ese esposo, Dios te puso esa esposa, Dios te puso ese negocio, Dios te puso en ese lugar, Dios te puso esos hijos, Dios te dio esos hijos, ¿no? ¿Todo eso a quién le pertenece? ¿A usted o a él? A él, pues. Y Él es soberano y Él va a hacer cuando quiere. Amén. Amén. Entonces, ahora, ellos amaban que a su manera. Cornelio se encuentra con Pedro y es bautizado. ¿Se da cuenta? Es bautizado. Ahora, podremos hacer grandes cosas en la vida, pero si no conoces a Jesús, todo es en vano. ¿Te ocurrió eso? Yo sí puedo dar fe de eso. Todo es en vano. Es que el Señor, es que en el Señor, así seas pequeño, tu postrer estado será amén. O sea, puedes no creer en Jesús. Puedes hacer muchas cosas grandes, pero enfrente de Dios es prácticamente, todo es vano, todo es nulo. Mateo 14:31.
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue lo que le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que cada día debemos repetirnos. Nosotros no tenemos por qué dudar. ¿Amén o no? Entonces, ese muchas veces es lo que va a ocurrir cuando Jesús te esté hablando. Mujer de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios desea que tengamos una fe grande, porque Jesús les muestra estos milagros, para que puedan ver y crecer en la fe. Es que si más crecemos en la fe, esa tormenta no te va a intimidar. Así es. Así presenta ese Goliat, así venga lo que venga, nada te va a intimidar. Es que calmar esa tormenta es solo con la oración, ¿no? Decía un pastor, porque esto no es mío, ¿no? Y le recomendaba a esta persona que estaba con 2 días con dolor de cabeza, sin dormir. ¿Qué te parece que si mejor te pones a orar 2 días? Claro. ¿Qué vamos a obtener? Misericordia, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta que, mire cómo muchas veces nos hemos abocado a pensar? Piensa. ¿Qué va a pasar? Me voy a enfermar. No puedo dormir. ¿No? Así es. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 22:39. Saliendo, se fue como solía, o sea, como siempre lo hacía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron, ¿no? Para poder ir a orar, ¿no? Este fue en Getsemaní. Ahora, ¿tienes ese tiempo a solas? ¿Tienes ese tiempo a solas cuando oras ante Dios? Podemos orar en cualquier situación, solo así tendremos la paz en nosotros, en todo momento, ¿no? Este es un ejercicio que ya tienes que poner en práctica, pues nosotros somos hijos de Dios, ¿o no? Por lo tanto, tienes que ponerlo en práctica. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmos 23, verso 4, aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿cierto? ¿No? Te dará, ¿qué? Fuerza. Y eso es lo que hizo Dios ¿con quién? Con Elías, ¿no? Elías pues tuvo problemas, como muchos podemos tener problemas, y Elías se refugió en las rocas, ¿no? Y optó por deprimirse, ¿no? Le tuvo un bajón, pero Dios fue al rescate. Él le solicita no querer más vivir, pero Dios no le hace caso a eso. Simplemente, ¿sabes qué? Come, bebe, descansa. Eso fue todo. Le dio ánimo, fuerza. No quedó ahí todo. Le dio de alimentar, lo alimentó, le dio de beber. ¿Por qué? Porque había una misión que hacer. Tenía que caminar 40 días al monte Oreb. 40 días. No había caballo, no había nada, mototaxi, nada de eso. ¿Se da cuenta? 40 días, ¿no? Pero en el transcurrir se encuentra con Eliseo y así sucesivamente. ¿Amén? Ok. Daniel 6:10 oró también con acción de gracias. Se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Todos querían matar a Daniel, ¿no? Había una envidia total de parte de estos sátrapas, ¿no? Y sabiendo esto, simplemente lo que hacía Daniel es orar.
Daniel ya disfrutaba de este evangelio. No le importaba la vida, sabía que había un lugar donde tener que ir. Dios está interesado que tú tengas este estado. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea que tú crezcas en la fe. Cuando ores, la paz vendrá a ti y la tormenta se calmará. Así verás las obras de Dios dentro de esta paz. Concluimos aquí. ¿Qué necesitamos como creyentes? Restaurar el misterio de la oración. Hermanos, estamos terminando ya un año. Y quizás muchas veces el enemigo nos engañó que no tenemos tiempo para orar. Quizás muchas veces el enemigo te dice, ¿sabes qué? Ya estás con la hora, te van a botar el trabajo, mira, vas a llegar tarde, mira y mira. ¿No? Y lo primero que hago es dejar de orar, pero sí tomo desayuno. Claro, porque lo físico es más lo que me conviene, no lo espiritual. Claro, es que no miro lo espiritual. Siempre voy a mirar ¿qué? Que necesito alimentarme. Y eso pasa comúnmente. Por eso que importante es, hermano, ¿qué es? Restaurar el misterio de oración. Si usted se deja ayudar, ¿no? Como a muchos también les invoqué en el caminar durante este año, ¿no? O con el pasar de los años, quizás mucha gente ora, pero ora parado, ora echadito en su cama. Pero algo que sí recomendé y que le doy gracias a Dios a muchos que hacen este ejercicio, que es arrodillarse. Arrodíllate. Póstate. El solo arrodillarte dice bastante. El solo arrodillarte simplemente hace que Dios te mire, que estás dejando de lado tu arrogancia, tu orgullo, estás dejándolo todo. El levantar tus manos es decirle, Señor, yo ya no puedo. Hazlo tú. Yo ya no puedo. Y que tengamos que entregarle todo. Todo. No solamente lo que yo necesito. Necesito entregarle todo. Desde que empiece el día hay que orar. También vas a disfrutar de estar dentro del misterio de oración. Porque vas a encontrar esto como un ejercicio. Concentrarse ante Dios. Y te vas a dar cuenta que no necesitas de nada. Porque lo principal no es lo material, hermano mío. Antes de terminar, el domingo pasado, hablamos de algo que usted conoce siempre y siempre también lo repito. Es el éxito de José en la vida. Y eso usted tiene que sentarse un rato y leer 3 versos nada más. Capítulo 39, 1, 2 y 3. Nada más, no lea más. ¿Cómo era posible que este muchacho de 17 años llegue a una casa ajena, a una nación ajena, con lenguaje, costumbres, tradiciones, y entra y vive como esclavo, pero sabía cuál era el propósito de estar ahí en Egipto? Simplemente él ya tenía una conexión, tenía un matrimonio con Dios. A él no le preocupaba estar en Egipto, no le preocupaba estar en la casa de Putifar. Él simplemente fue a hacer lo que tenía que hacer. Aparte de poder barrer, limpiar, qué sé yo, fue con un objetivo de poder mostrar a Dios. Y ese tiene que ser tu objetivo.
Esa tiene que ser tu meta este año 2023. Mostrar a Cristo en tu vida. Si hemos metido la pata muchas veces en muchas cosas, ya está hecho todo. Borrón y cuenta nueva. Por eso que tenemos a un Dios perdonador. Pero este año 2023 tiene que ser diferente. Quizás no tengas el conocimiento, quizás no tengas tú lo material, quizás no tengas la economía, pero por eso te digo, lee Génesis 39. José no tenía nada, era un esclavo, pero él tenía lo que el mundo no tiene y lo que hoy día tú tienes. Tú tienes a Cristo, tú tienes la gracia. Tú tienes lo que el mundo no tiene. El mundo puede tener muchas cosas en la vida. Y el mundo siempre va a necesitar querer tener más. José no anheló tener más. José ya tenía todo. Y le mostró a Potifar a Cristo. Es algo increíble. Es algo que lees y lo lees y no te explicas muchas veces. Por cómo un incrédulo como Potifar pudo ver al Espíritu de Dios. Cómo Dios hace que un incrédulo pueda decir: este tiene el Espíritu de Dios. Y es así como el mundo, tu familia, la gente que te rodea en el trabajo, la gente que muchas veces te sigue en el Facebook, ahí va a mirar que realmente no eres un pasajero más de acá a esta tierra, sino que eres alguien exclusivo que Dios ha puesto aquí para mostrar a Cristo. Que tu carta de presentación sea Cristo, que tu mover sea Cristo, que en todo tiempo donde vayas lleves Cristo. Y eso es lo que hizo José. Y termino acá. Y Jehová estaba con José y todo prosperaba. Así es. Es así como tú tienes 24 horas y vas a entender el propósito de tu vida. Ten ánimo. No temas. Vamos a ponernos de pie. Para eso vino Jesús, para darte aliento. Porque aun cuando pase por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, dice el Señor. Porque Jehová está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Amén. Así que estamos a pocas horas de poder terminar. Comenzar un nuevo año. Mirar lo que Dios tiene para con nosotros. Que aún quizás en momentos de crisis, en momentos quizás difíciles, se levantó la iglesia de Antioquía. Así también Dios nos está mostrando un local, una iglesia que es un desafío de poder levantar. ¿Amén o no? Cierre sus ojitos ahí.